9:20 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:18 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia Buscando la Verdad. Queremos dar paso a un debate sobre la necesidad de lograr consensos en el Ecuador, tan fundamentales en un sistema democrático en medio de la crisis económica y social que vive el país. Quiero dar la bienvenida al doctor Ramiro Rivera Molina, al doctor Julio Echeverría y a la doctora Saudia Leboyer, catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar. Quisiera empezar con el doctor Ramiro Rivera, citando en una de sus columnas en Diario El Comercio, en el mes de octubre, se refería a la crisis y las élites y decía: no es necesario ser economista para notar la descomunal dimensión de la crisis económica y social que vivimos, ni ser politólogo para entender la conducta que prevalece en nuestras élites, a las que les resulta difícil pensar más en el país que en las próximas elecciones, sus prebendas o acomodos, dedicadas a cuidar las reducidas parcelas de poder antes de asumir el bien común como el horizonte compartido a perseguir. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo lograr estos consensos tan necesarios en el país, de manera especial hoy, entre gobiernos, sectores sociales y en general entre todos en el Ecuador? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Julio, Saudia. Me parece que para ponerle en contexto, hay una conducta, yo diría, permanente de una enorme tradición atávica de las élites, que es imputable a su absoluta mayoría, de no comprender que en la democracia se procesan los conflictos con diálogo. Si alguien recogiera frases, expresiones, manifestaciones de voluntad de líderes, de parlamentarios, de políticos, de líderes sindicales, aún de empresariales, usted va a ver cómo hay los mismos personajes que estando en el gobierno tienen un discurso, esos mismos personajes cuando no están en el gobierno tienen otro discurso, digamos, en relación a las políticas de ajuste y a ciertos condicionamientos de disciplina fiscal que coloca, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es una especie de desdoblamiento que obviamente no es imputable solamente a las élites ecuatorianas. Esto es un hecho que se expresa a lo largo de gran parte de los países de América Latina, yo diría del mundo iberoamericano, donde las élites y los actores en los problemas de coyuntura se fijan más en sus agendas, en su posicionamiento ante la opinión pública, en las gratificaciones que buscan o en la imagen ante sus electores antes que en las necesidades, las demandas y los apremios que tiene un país. De tal manera que los episodios que está viviendo este momento el gobierno del presidente Lasso no son nuevos. Los vivió Roldós, los vivió Osvaldo Hurtado, los vivió también Febres Cordero, los vivió en la segunda etapa el gobierno del presidente Borja, los vio de manera dramática el gobierno de Sixto Durán Ballén, los vivió Alarcón, los vivió Maguad, los vivió ahora este gobierno. El que no vivió eso, sino vivió la otra cara, es el gobierno del presidente Correa, porque hizo un diseño electoral que le otorgó absoluta mayoría en el Parlamento, hegemonía, había 100 alzamanos, y eso también dio cuenta de la tendencia autoritaria del político latinoamericano, que cuando tiene el poder abusa del poder. Y eso también no es imputable solamente al político ecuatoriano, sino la naturaleza de la política y de la condición humana. Frente a ese panorama, doctor Ramiro Rivera, ¿cómo lograr consensos? ¿Cómo armonizar al menos consensos mínimos tan necesarios para que no sea solo las calles del escenario, a veces con violencia? Yo veo complicado el tema, veo bien complicado, porque a mi juicio, y no es que haya una tendencia simplemente para teorizar, sino para poner en contexto los problemas de gobernabilidad en el Ecuador, me parece que el problema de fondo por el momento es insoluble. ¿Qué quiere decir eso? Que el diseño político y el diseño del mecanismo electoral
genera una enorme contradicción en el Ecuador. Primero, establecemos una elección de primera vuelta donde los electores ecuatorianos emiten un mandato para la representación legislativa. Y ahí se presenta la variedad de todos los candidatos presidenciales que logran alguna representación. Y ahí le arroja a usted una representación al señor Lasso de menos del 10% del Parlamento. En cambio, en la segunda vuelta, la mayoría de los electores emite un mandato eligiendo al presidente, a Lasso como presidente. Obviamente, la naturaleza de la segunda vuelta es que no toda la gente vota a favor de quien quiere que gane, sino que vota en contra de quien no quiere que gane. Significa eso que no es un voto de adhesión, sino es un voto de aversión, es un voto en contra de. Entonces, el presidente Lasso probablemente en los 4 años va a vivir un calvario, va a vivir un drama sin fin, va a vivir episodios espantosos. Sin embargo, me parece que siendo un hombre que tiene una vocación democrática por el diálogo, por la tolerancia, por la interlocución, debería dialogar con todos los sectores. Pero yo tengo muy pocas esperanzas de que las élites de pronto se ven iluminadas y comprenden el interés nacional para llegar a acuerdos. Particularmente no creo que lo haga el señor Issa. El señor Issa no es un joven de convicciones democráticas, es un hombre de convicciones fundamentalistas que cree que lo que se debe perseguir es el comunismo indoamericano y simplemente hay que leer su libro si es que él quizá lo escribió, y ahí se configura un pensamiento más proclive al totalitarismo que a la diversidad, a la democracia, al sentido y a la utilidad del diálogo. Bienvenida a la doctora Saudia Leboyer, comunicadora, catedrática en la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo lograr consensos? ¿Usted ve posibilidad, al menos consensos mínimos, con todos esos señalamientos que ha hecho Ramiro Rivera, que por cierto van en la línea del pragmatismo de lo que está pasando hoy en el Ecuador? Si no hay cambios, al menos parciales, para cambiar la estructura de elecciones, el código de la democracia. Perdón, el micrófono estaba apagado. Buenos días, Ramiro, Julio, Miguel, un gusto verles a mucho tiempo. Buenos días a todos los radioescuchas. A ver, el ejercicio del diálogo no es y nunca ha sido fácil. Yo creo que en medio de todo lo que ha ocurrido se ha dado un cierto nivel de negociación. Porque de alguna manera los indígenas, que son uno de los polos más duros que tiene el actual gobierno, lograron que ya no se suban más los combustibles. Pero en una negociación se tiene que ceder de lado y lado. Entonces, el gobierno ya lo hizo. En este momento, para sobre todo la línea más dura de los indígenas, esto tiene que ser una suerte, y ojalá lo miraran así, de experiencia para que miren que la democracia tiene sus cosas y que la negociación es vital. Y cuando se cede desde una postura, se puede ir, ellos también les va a tocar ceder, porque tampoco está bien visto que recién salió una noticia, ayer me parece que fue, que van a continuar nuevamente con las marchas, que ahora quieren que bajen los combustibles. Entonces, lo que trato de decir es que siempre lo que va a ser el diálogo va a necesitar mucho cuestión de madurez política, que como lo que dice el doctor Rivera, es bien difícil en la clase política ecuatoriana. De eso se carece bastante y es lamentable, pero también yo creo que hay que seguir presionando, hay que seguir hablando, hay que seguir exigiendo. Desde la sociedad hay ejercicios de conversar, de decir, hay que lograr un acuerdo mínimo que... Por cierto, esto se habla desde hace muchísimos años y no logramos enrumbar el país en ninguna dirección, pero yo sí creo que hay que ya ir pensando ahora sí, cada vez con más seriedad, el tipo de país que vamos dejando, sobre todo por las circunstancias sociales, económicas y de seguridad que hay en el momento. Entonces, es difícil, pero no hay que renunciar a ello, porque si renunciamos a un diálogo, vamos renunciando a construir la democracia, porque como se ha dicho muchas veces, la democracia
no es que un estado al que uno llega, sino es un estado al que uno lo va construyendo, es un camino, es un proceso que uno lo va haciendo día a día. Y obviamente cuando el gobierno fue electo, él sabía el gobierno que no iba a ser una tarea fácil, que habían demasiados desafíos, justamente porque salíamos desde una visión que era bastante autoritaria, donde se imponían muchas cosas. Entonces, de pronto, yo suelo decir, es como que nos acordamos que entre el blanco y negro hay muchos grises, y eso es parte de la pluralidad. Entonces, requiere mucho esfuerzo, no hay que renunciar a ello, porque eso es entregarnos a posiciones duras, que implicaría simplemente que se impongan estos grupos. Y yo por eso digo, hay que seguir hablando. Saudia, es importante el diálogo en democracia. Sin embargo, los acuerdos no van a llegar si no hay sesiones, lo que decía Saudia Leboyer. Y esas sesiones implican, dentro de una negociación, el que de lado y lado, como el gobierno ha cedido en el congelamiento. Incluso desde su sector ha habido críticas porque se congelan en una dinámica en donde en el mercado internacional marcan los precios. Pero una cosa es ceder y otra cosa es imponer. Y el caso del señor Issa, como bien decía Ramiro Rivera, está reflejado en su libro Estallido. ¿Cómo lograr que haya esas sesiones? El gobierno dice congelo los combustibles, los indígenas dicen, bueno, pero al precio anterior, incluso más bajo del anterior. Así no se va a poder lograr. Y si no, van las manifestaciones. Hay imposición. ¿Cómo evitar que esas imposiciones, que el país observe a los actores y quienes quieren lograr acuerdos y quienes no? Saudi. Hable. Sí, le escuchamos, Saudi. Perdón, no sé si me escucharon. Sí, ahí, por favor, le escuchamos entrecortado. Por favor, ahí le escuchamos. Voy a repetir un poco porque no sé qué parte se me escuchó. Lo que les decía es que el movimiento indígena, por ejemplo, muestra ciertos niveles de fraccionamiento, ¿no? Tenemos que no necesariamente la dirigencia de la CONAIE está de acuerdo con toda la dirigencia de Pachacuti. Entonces yo creo que hay que trabajar con los grupos que están cediendo, porque esa forma de ceder también es importante, y también hay que ayudar a cambiar el discurso público. ¿A qué me refiero con esto? Si es que sabemos que no están de acuerdo con el precio actual, con lo que ya se dio el gobierno, y que quieren bajarlo más, también hay que irles preguntando, bueno, ¿y a dónde quieren llegar? ¿Por qué es tan importante seguir manifestando sobre un tema que ya está de alguna manera asumido? Porque ya no es que el país se ha paralizado, nos fuimos de feriado, más de 2 millones de personas salieron de las ciudades, lo que implica un poco de reactivación. Entonces hay que irles derrumbando también en ese discurso, porque diciendo, bueno, entonces ¿a dónde mismo quieren llegar? ¿Realmente están peleando por una cuestión de país o es solamente por su trayectoria o su plan político personal? En el caso del señor Issa, que tiene su propia perspectiva política y su propia agenda más bien personal. Entonces yo creo que hay que irles diciendo, o sea, hay que hacer el debate, ¿no? Decir, bueno, o sea, se ha conseguido esto. ¿Por qué siguen insistiendo en esta otra línea? ¿Acaso no están trabajando, no han vuelto nuevamente a sus actividades normales para la gente que tiene trabajo? ¿No acaso el resto de la sociedad ya no asumió los precios? ¿Va a haber una bajada de precios? O sea, dejémonos de decir mentiras. Eso también es parte de la construcción de la democracia, porque en la política del país lamentablemente es mucho de dimes y diretes, no se toma en cuenta mucho el accionar político. Yo creo que el debate también tiene que empezar a girar sobre el accionar político, realmente lo que se hace, lo que se viene y cómo los discursos pueden llevar a engaños. Entonces yo creo que sí hay que trabajar en esa línea. Y digo el caso de los indígenas, pero por nombrar un caso, eso podemos aplicar con muchos de los partidos políticos que también tienen sus agendas propias. O sea, por ejemplo, UNES, que ha dicho que una de las prioridades es el tema de los juicios para sus dirigentes máximos, por citar 2 ejemplos nada más, ¿no? Pero se tiene que ir transparentando incluso el debate público y la discusión pública. Incluso, Saudia, el Partido Social Cristiano, que desde hace años dicen no a los impuestos, a nadie, y esas son posiciones irreductibles, con lo cual no se puede llegar a un consenso mínimo.
no se puede llegar a un consenso mínimo y lo único que hacen es aportar a la polarización. Por eso es que digo que es momento de, con las personas que permiten ir rompiendo esta polarización para generar esta idea de pluralidad, es con la que hay que ir trabajando. Y sobre todo hay que trabajar también en el desbaratamiento de este tipo de discursos, porque no nos lleva a nada. Sí, así decir no más impuestos es hasta popular, pero es un discurso político. Si es que ellos estuvieran, o sea, a ver, si es que ellos tienen varios gobiernos seccionales, entonces ellos también hay que decirles que ustedes están esperando que el Estado central les subvencione. ¿Por qué no pueden arreglar sus propios problemas? También es un tema de que ellos asuman la responsabilidad en la gestión de trabajo. Entonces yo creo que hay que construir esos andariveles que son súper necesarios porque eso también va a ayudar a la sociedad que no necesariamente está inmersa en el debate político, pero le afecta las decisiones que hay en la política y que muchas son solamente por un eslogan de campaña. O sea, yo puedo decir que los partidos social cristianos, desde que yo cubrí el Congreso, que fue por los años 90, o sea, imagínense la cantidad de tiempo que ha pasado, siempre dijeron lo mismo. ¿Y qué han hecho al respecto? O sea, ¿cuál es la alternativa que dan frente a eso? No para atender a Guayaquil, que ha sido parte de su bastión, sino para atender al resto del país y a esa gente que dicen ellos representar. Bienvenido al doctor Julio Echeverría. ¿Cómo lograr acuerdos mínimos en estas condiciones y estas dificultades en el país? Buen día. Gracias por la invitación, un gusto compartir con Claudia y Ramiro este panel. Bueno, creo que se ha dicho ya bastante en este mismo panel sobre las dificultades de la democracia ecuatoriana y esas, como Ramiro lo indicaba, tiene mucho que ver con el diseño institucional. Creo que el diseño institucional no está favoreciendo la generación de acuerdos y de consensos. Es un diseño institucional que más bien favorece la fragmentación en la misma estructura de la Asamblea Nacional y favorece, por lo tanto, o incentiva una difícil consecución de acuerdos entre los actores políticos. Si a eso añadimos una lógica de confrontación, una lógica de bloqueo político entre las dos funciones del Ejecutivo Legislativo y los actores que están inmersos, nos vamos a dar cuenta que el país se encuentra frente a una condición extremadamente compleja y difícil en lo que tiene que ver con llegar a acuerdos mínimos programáticos que le permitan salir al país de la aguda crisis de la Cuarta. Entonces creo que, por un lado, el diseño institucional genera irresponsabilidad de los actores frente al país, genera condiciones para el enfrentamiento, condiciones para la fragmentación, condiciones para el bloqueo político, y por otro lado, se genera de esa manera las condiciones, diríamos, para que los actores desarrollen posturas antagonistas, desarrollen posturas que no se prestan para acuerdos. Creo que el enfrentamiento entre el movimiento indígena y el gobierno es un enfrentamiento que puede tener serias consecuencias para el país, en el sentido de un bloqueo decisional, en el sentido de un agravamiento de la crisis política, que va a abonar hacia la deslegitimación de todo el entramado institucional. Y este rato lo que el país requiere para salir de la crisis es justamente el logro de grandes acuerdos nacionales. Lo que el país necesita este rato es una política de relegitimación de las instituciones y por lo tanto lo que quiere ver es que los actores políticos se sienten a discutir estrategias programáticas en las cuales pueda ampliarse el ámbito de la discusión política. Creo que el movimiento indígena en alguna medida está liderado, sí, legítimamente diríamos, por el señor Issa, pero la pregunta que tendríamos que hacernos es si es que el señor Issa realmente representa la pluralidad de ese movimiento y si es que realmente está expresando lo que ese movimiento podría plantear en términos de su programa político. Esto es, las posturas del movimiento indígena son amplias, diversas. El programa político tiene que ver mucho con la búsqueda de un desarrollo sostenible, esto es anti-extractivista, post-petrolero, y esa política
en alguna medida está siendo contradicha por este enfrentamiento en el cual lo que se apunta es a definir los subsidios a los combustibles. Ya el país creo que entiende con mucha claridad que esa política es una política regresiva y que el movimiento indígena no puede estar tras de esa política. El movimiento indígena debería tener una capacidad de propuesta que enriquezca el debate nacional y que le conduzca al país hacia lo que el país está necesitando, un desarrollo sostenible, un desarrollo inclusivo, un desarrollo que reactive la política en el agro, y por lo tanto el espectro de posturas programáticas que tiene el movimiento indígena se ha reducido a una demanda que es regresiva y que no se compadece con lo que el movimiento realmente está planteando y lo que el movimiento realmente necesita. Entonces creo que aquí hay una compleja imbricación entre un diseño institucional que no favorece los acuerdos y que no favorece tampoco poner los desafíos programáticos adelante y más bien incentiva el clientelismo político, incentiva el personalismo de los actores, la fragmentación, ese por un lado, y por otro lado, al no existir esa institucionalidad que promueve los acuerdos, las salidas son salidas polarizantes y reductivas en lo que tiene que ver con las posturas programáticas. Entonces, por un lado, tenemos que caminar hacia una reforma institucional, ¿sí?, que, por ejemplo, plantee que la representación parlamentaria, la representación en la Asamblea se elija en segunda vuelta. Esto es cuando se ha producido ya una operación selectiva en términos programáticos, y quienes llegan a esa segunda vuelta pueden ser ya aquellos que están expresando posturas programáticas relativamente consensuadas y claras, que por lo tanto pueden estar dispuestos a acuerdos estratégicos para el país. Creo que eso es fundamental. Eso va a permitir que la discusión suba de nivel, que la discusión sea realmente por los grandes desafíos que tiene el país en esta coyuntura extremadamente compleja, que es la coyuntura post-pandemia, que es la coyuntura en general de la crisis económica global que le afecta al país, le afecta a la región. Entonces, creo que hay mucho que hacer por parte de los actores políticos para caminar hacia una reforma política, por un lado, pero por otro lado, a desarrollar un debate y una discusión sobre los grandes desafíos que tiene la economía del país y sobre los grandes desafíos que tiene este rato la construcción de acuerdos responsables respecto de la crisis. Doctor Ramiro Rivera, por un lado, lo que usted decía y ha corroborado Julio Echeverría, hacer unas reformas políticas mínimas al menos dentro de este diseño institucional, el pasar la elección de asambleístas a la segunda vuelta, como ya hubo cuando retornamos a la democracia en el año 79, con la segunda vuelta, 29 de abril, recordamos. Pero luego, en esta inestabilidad democrática en el Ecuador, se cambió y se puso en la primera vuelta. Pero siempre será importante remarcar también que el país identifique a sus actores. El diálogo, decía Saudia Leboyer, claro, diálogo con el sector que quiere hacerlo, porque hay una división en el movimiento indígena, pero viene el radicalismo, lo que dijo precisamente Leonidas Issa cuando fueron a dialogar nada más, no a comprometerse, a escucharle al Ejecutivo una parte de Pachacuti. Les advirtió con la justicia indígena Leonidas Issa. Se deslinda de los acuerdos alcanzados en materia de los precios de los combustibles de los dirigentes del movimiento Pachacuti y algunos asambleístas que dialogaron el 21 de octubre de manera inconsulta a las bases, y pedimos que en adelante se pueda tener una comunicación y coordinación de manera fluida. Quienes han incurrido en este acto de indisciplina serán aplicados la justicia indígena en coordinación con las autoridades de los pueblos y nacionalidades en este siguiente mes.
Esto, por cierto, mereció el rechazo del coordinador del bloque de Pachacuti, lo dijo en la revista de Opinión Democracia el asambleísta Rafael Lucero. Pero ¿se puede dialogar en estas condiciones cuando se quiere trazar la cancha, imponer las cosas, doctor Ramiro Rivera? Bueno, me parece que hace una semana el Comercio tuvo la bondad de publicarme un artículo que lo llamé El Nuevo Cacique. Yo comparaba la actitud del señor Issa con lo que sucedía en la época medieval, donde las monarquías absolutas todavía persistían. Había desde el siglo XVII ciertos esfuerzos por la representación democrática, pero el modelo que imperaba es el modelo de la representación imperativa. ¿Qué significaba eso? Que el dueño del señorío, el rey, ciertos poderes nombraban un candidato y ese candidato en las asambleas medievales tenían que repetir lo que el que lo había puesto en la lista tenía que hacerlo. Eran los famosos cuadernos de instrucciones. Y cuando no cumplían, los castigaban o los revocaban el mandato. Entonces, la actitud del señor Issa, creo yo, no es una actitud democrática. Y con esto no lo estoy anulando ni negando el papel que tiene una sociedad plural. Yo decía que la tragedia de las democracias también es que debemos soportar a los insoportables, que se debe tolerar a los intolerables, aún sabiendo que los intolerables, utilizando los mecanismos y dispositivos que le otorga la democracia, lo hacen para matar a la democracia. Y eso se produce cuando el pensamiento autoritario, totalitario, toma el poder, permanece en el poder, se reproduce en el poder, se amplía en el poder. Estamos viendo ya más de 2 décadas del chavismo en Venezuela y vamos a vivir, y este domingo próximo vivirán los nicaragüenses el 4º mandato de el señor Daniel Ortega y de su distinguida señora. Y claro, a lo mejor morirán en el poder como habrían muerto en el poder los Somoza, los Stroessner, los Franco y otros grandes dictadores. El señor Issa no tiene un pensamiento democrático. El señor Issa no cree en la democracia porque dice que es formal y burguesa. No cree en las elecciones. Él cree que la retención, el secuestro de policías y militares es un nuevo mecanismo de lucha. Él dice que la democracia es un Estado burgués, que la policía no es una institución para preservar el orden interno o las Fuerzas Armadas para ayudar al ejercicio de la soberanía, sino que son instrumentos y aparatos de la clase dominante. Es decir, el mundo que conoce el señor Issa es el mundo que le dibujó el señor Marx y el señor Engels en el siglo XIX, a mitades del siglo XIX. Entonces, él no es un hombre democrático. Sin embargo, obviamente creo que el gobierno hace bien en invitarlo y hace mal a veces el gobierno en cometer errores como colocándole al señor Issa como el único referente de la oposición. Ya lo decía Saudia con absoluta claridad. El movimiento indígena es heterogéneo. No piensan lo mismo. O sea, no es que el jefe supremo del movimiento indígena sea el señor Issa. Hay un movimiento indígena distinto, de expresiones culturales pues diversas, multiformes, abiertas, flexibles, abiertas al diálogo. Y entonces me parece que un diálogo exclusivamente con el señor Issa no va a ningún lado. Él es un hombre extraordinariamente radical, es un hombre desmesurado, y él cree que hay que calentar las calles. Y hay que calentar las calles porque el señor Issa está convencido de que la democracia no se hace en las urnas y con el sufragio, sino con la violencia, la rebelión y el estallido. Es interesante, estaba revisando yo el cuaderno de Joseph Goebbels, y nos acordaremos que él fue el jefe de la propaganda nazi. Y él dice, el joven Goebbels, en 1927, para la Alemania
de la primera posguerra mundial y de la gran crisis que va abriendo espacio al nazifascismo, dice: quien conquista la calle, conquista a las masas. Y quien conquista a las masas, conquista el Estado. Entonces, ese es el mandamiento que tiene el señor Issa. Y todo aquel que cree que hay que salir a las calles para despedazar los bienes públicos, los bienes privados, para impedir la libre movilidad de la gente. El derecho a la protesta existe. Es parte de la libertad de expresión, de una sociedad de tolerancia. Pero no cabe creer que la democracia tenga que ser el tumulto apasionado que genera trastorno, tumulto y violencia en la calle. La democracia se construye con instituciones. La legitimidad emana de las urnas. El ejercicio del poder tiene que ser tolerante, tiene que ser en el diálogo, en el procesamiento de los conflictos y en los acuerdos mínimos de los que habla Julio y Saudia, pero no a través del tumulto, de la convulsión o de la violencia. El gobierno del presidente Lasso tiene que seguir conversando, pero me parece que un poco más allá de la coyuntura del día, Miguel, me parece que el gobierno, desde mi punto de vista, va perdiendo cierto terreno. Primero, porque le falta conversar más con la ciudadanía, porque el debate político tiene que ser también una suerte de pedagogía, de comprensión con la opinión pública, y Saudi ha sido muy clara en ese pensamiento. Y segundo, a veces me da la impresión que el gobierno no tiene una línea conductual estratégica, porque tenía dos recursos para que la opinión pública dirime estos conflictos. Un recurso era la consulta popular. Por cierto que no había claridad del contenido de la misma. Y lo otro era el arma de la muerte cruzada. Pero también es un arma que se ha ido un poco diluyendo, ¿no es cierto? Porque el presidente, por un lado decía, la muerte cruzada es una alternativa, la muerte cruzada está en la Constitución, está corriendo el calendario o el cronómetro de la muerte cruzada, porque el gobierno, con 12 legisladores y 13, diríamos, avecindados, que son los señores legisladores independientes, va a poder avanzar muy poco. Las interlocuciones con Pachacuti y con Izquierda Democrática, desde mi punto de vista, son frágiles. Obviamente que no hay que renunciar. Pero Miguel, cuando comience el calendario del 22, toda la política estará pensando en las elecciones del 23 y no estará pensando en la recuperación de la crisis y de la economía ecuatoriana. Entonces me parece que también el gobierno tiene que afinar su mensaje para conquistar la comprensión de la opinión pública y de la ciudadanía, a sabiendas de que puede o no tener un instrumento en virtud del cual, si la clase dirigente no es capaz de entenderse, acudir al ciudadano para que dirime ese conflicto en una eventual muerte cruzada. Saudia Leboyer, a pesar de ser difícil el diálogo, ¿cómo persistir para abrir camino en medio de estas acciones que amenazan con la violencia? Es que no, la persistencia es justamente seguir tocando las puertas y seguir hablando con quien se pueda hablar. Obviamente que dada la estructura de la clase política, como bien ha mencionado Ramiro y Julio, es como es. Y Ramiro acababa parte de esta intervención diciendo que ya en el 22 van a estar pensando en las elecciones, y es porque nuestros partidos políticos están concebidos solo para campañas, no están concebidos para el gobierno, para la gobernanza. Es como que ganan una elección, se acaba el país, otra vez empezamos, y el que esté a cargo, pobre, porque a él le cae, eso es como en mi época se decía, le caían a capotes, igualito. Entonces es como que es problema de él, es solo de él, y él verá qué hace. Por eso es que las herramientas de las que habla Ramiro son importantes, o sea, no se puede descartar
ir a una consulta popular, por ejemplo, porque en estos baños de realidad que hay que darle a la clase política, la ciudadanía juega un papel importante. El debate de la opinión pública necesariamente tiene que ir a cuestionar a una clase política. Y también, no olvidemos, hace poco salió el estudio de Latino Barómetro, donde decía que la gente era descontenta no solo con los gobiernos, sino con la democracia. Y esas ya deberían ser alertas poderosísimas para la gente que hace política. Porque si la gente está descontenta con la democracia, ¿qué quiere decir? Que estamos contentas con los gobiernos autoritarios o con líderes que se presentan como los reyes y los dueños de la verdad. Queremos repetir esas experiencias en el país porque ya saboreamos bastantes años lo que era tener una persona que solo se escuchaba a sí mismo y a su gente de alrededor. Entonces, eso sería lamentable porque significa que obviamente la clase política no aprendió nada, que podría ser el primer diagnóstico, pero lo más grave es que la ciudadanía no haya aprendido nada. Y ahí sí estamos en problemas porque estamos perdiendo a la estructura de organización más importante que se ha inventado la humanidad. Por eso es que yo sí digo, hay que llevar el diálogo, seguir, porque así se hace democracia. No hay que rechazar a las otras propuestas como lo de la consulta popular, por ejemplo, y también hay que lograr una activación, y en eso concuerdo completamente con Ramiro, con la ciudadanía. Porque la ciudadanía tiene que demostrar que le preocupa a este país, porque finalmente van a vivir aquí. Supongo que sí. Los que pueden mandar a sus hijos fuera del país, bien. Pero la mayoría de la gente se queda en el Ecuador. Entonces, yo insisto en el otro planteamiento. ¿Qué país estamos dejando? Entonces, todo esto es un proceso, como yo digo, que es tal vez un momento muy crítico, pero puede forzar a un gran quiebre para ver si ahora sí realmente logramos establecer algún camino, algún consenso mínimo, porque hay que ir viendo o escogiendo los temas que quedan sueltos y que pueden ayudar a construir una agenda nacional. El tema, por ejemplo, de los combustibles. Ya hay mundialmente que no los combustibles fósiles. Entonces, bueno, vamos a hablar en serio de turismo, hablemos en serio de turismo. Entonces, también hay que ir armando una agenda donde se vaya a la ciudadanía sentando, porque hay cosas en las que estamos de acuerdo, hay en otras que nunca vamos a estar de acuerdo, pero empecemos por lo pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Doctor Julio Echeverría, hay que persistir en el diálogo, sin embargo, con esta realidad política como es consultar al pueblo a través de una consulta o incluso la herramienta constitucional de la muerte cruzada frente a estas acciones que bloquean el desarrollo democrático? Tanto la muerte cruzada como la consulta popular son expedientes extremos a los cuales un gobierno puede acudir, la misma asamblea puede acudir. Son expedientes a los cuales se acude cuando el diálogo no funciona, cuando no hay posibilidades de acuerdo. Y yo creo que el gobierno debe insistir en la necesidad del diálogo. Ahora, ¿cómo podemos entender el diálogo para que el diálogo realmente sea un productor de estabilidad democrática, de crecimiento democrático por el país? Yo creo que el diálogo tiene que ver con un involucramiento en el proceso decisional. Y creo que en eso el diálogo planteado por el gobierno no es suficientemente inteligente, no es suficientemente propositivo. Esto es, el diálogo tiene que darse sobre el programa político y aquí tiene que involucrar tanto a las fuerzas parlamentarias. Yo creo que allí podemos apreciar en este momento que por el lado del movimiento indígena y su expresión Pachacuti, hay una cierta intención de abrirse a un diálogo proclamado. Y por el lado de la sociedad es muy importante lo que se ha dicho aquí. Hay que conversar y dialogar con la sociedad para involucrarle también a la sociedad en la construcción de un programa de país. Y creo que sobre eso hay mucho que hacer todavía. Y el gobierno tiene que aprestarse para involucrar en el programa político cuáles son las demandas efectivas de los distintos actores. Esa es la única manera de construir democracia, involucrando a los actores de la oposición en el proceso decisional. Entonces, la discusión parlamentaria tiene que ser una discusión que se enriquezca de posibilidades de acuerdo en la misma definición del programa. Y con el movimiento indígena hay que ampliar los temas del diálogo. No puede
el diálogo reducirse a la presentación de una demanda que es regresiva en términos ambientales, como es la defensa de los subsidios a los combustibles fósiles. El planeta está necesitando este rato de una postura extremadamente responsable respecto del cambio climático, y el movimiento indígena debería ser seguramente el actor protagónico que lidere esa demanda, y lo que estamos viendo es justamente que está siendo representado de la manera más regresiva, de la manera más atrasada respecto de esa gran demanda. Entonces, creo que hay mucho todavía que hacer sobre el tema del diálogo, pero creo que hay que entender el diálogo como un instrumento de construcción de decisiones políticas, y en eso creo que no se ha avanzado mucho. El sistema institucional, como ya dijimos, no favorece la posibilidad de acuerdos y consensos, pero a pesar de ello, en un sistema presidencial, el presidente tiene que poner su programa en discusión con la Asamblea y tiene que llegar a acuerdos con los actores que están en la Asamblea. Entonces ahí hay mucho que discutir. Las leyes que el Ejecutivo ha presentado este rato son leyes fundamentales para la reactivación económica y productiva del país, y creo que el gobierno tendrá que prestarse a poner sobre el tapete una discusión muy responsable y conducirles a los actores de la Asamblea hacia una postura responsable con el país. Creo que si es que se logra un acuerdo en esa materia, en las leyes que el Ejecutivo ha presentado, el país podrá salir adelante. Bien. Creo que la posibilidad del diálogo no debe nunca cerrarse en democracia. Creo que se debe insistir en ello, pero tiene que ser un diálogo pragmático, un diálogo en donde los actores se sientan involucrados en el proceso decisional y por lo tanto puedan ser defensores de los consensos alcanzados. Claro, hay que persistir en el diálogo, Julio, hay que persistir en el diálogo, pero con resultados, porque no nos vamos a pasar dialogando sin lograr por lo menos acuerdos mínimos y más allá, lograr ese cambio en el diseño institucional, como hoy se ha dicho. Muchas gracias por el aporte al doctor Ramiro Rivera, al doctor Julio Echeverría y a Saudia Leboyer por el aporte al debate en medio de esta situación que vive el Ecuador. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, buenos días. Hasta luego. Buenos días. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas. Ya viene, clarito está, con los explicadores Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Quisiera recomendar también el programa Controversia a través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV. Vamos a analizar este sábado el tema de la reforma tributaria. Cómo canalizar algo que requiere el Ecuador, con 3 expertos, el doctor Napoleón Santamaría, el economista Santiago García y el economista José Hidalgo. De parte nuestra, muchas gracias por su sintonía en la revista de opinión Democracia. Viene, clarito está, con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Muy buen día, feliz viernes, felicidades el fin de semana. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia AM da inicio, clarito está. Muy buenos días, queridos amigos.